Siempre hemos escuchado relatos mayormente ocurridos en hospitales, y sin duda alguna son espeluznantes. Algunos dejan dulces pesadillas, pero en esta ocasión escucharán 3 escalofriantes relatos ocurridos a trabajadores de la morgue. Para mí es un tema de lo más perturbador del cual se puede hablar. No olvides ponerte cómodo bajo la pequeña luz de tu habitación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un horrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Esto es Inframundo. Sin más, comenzamos. Practicante. Historia anónima basada en hechos reales. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hola, ¿qué tal? Por cuestiones laborales, de que quizá me conozcan, omitiré mi nombre y el lugar de mi trabajo. Hace un par de meses me encontraba en el anfiteatro haciendo mis prácticas como tanatopraxista, al igual que con un par de practicantes más. Nos encontrábamos con un doctor encargado del área y nos explicaba cada procedimiento que se lleva a cabo para la preservación de un cadáver. Tanto la limpieza, la conservación, la higiene, entre otras cosas. Es muy distinta la teoría a la práctica. Para no hacerles larga la historia, resulta que en una de esas prácticas salí al baño y por algo de comer, ya que no me sentía muy bien, y de regreso al anfiteatro vi a una niña de vestido un poco amarillento y al pasar a su lado le sonreí, pero ella tenía una mirada muy seria y sin expresión. No le tomé mucha importancia y seguí con lo mío. Ya más noche, a la hora de salir, iba caminando con un compañero y nuevamente vi a la misma niña a lo lejos del pasillo. Le comenté a mi compañero que si había visto a la niña, a lo que me respondió que no. En fin, nuevamente lo dejé pasar, hasta el día siguiente que nos tocó practicar con el cuerpo de una pequeña. Al verle el rostro, no lo podía creer. Me quedé pálida y mis compañeros me preguntaban qué sucedía. No sabía qué responder. Cuando me calmé un poco, les mencioné que a esa niña la había visto el día anterior, a lo que uno de ellos se burló diciendo que quizá me había confundido. Entonces tomé el expediente de la pequeña y en efecto era la misma niña, pues traía el mismo vestido con el que yo la recordaba. En el informe de peritos mencionaban que la habían encontrado sin vida, enterrada en un pequeño parque. Seguimos con los procedimientos para preservar el cuerpo y posteriormente nos retiramos. Ya por la noche, mi compañero, el que se burló de mí, me pidió una disculpa y me contó lo que le había pasado, que había tenido una experiencia terrible con aquella niña. Mientras los demás salimos de la sala, él se quedó con la pequeña para proceder a guardar su cuerpo. En eso estaba cuando vio claramente cómo abrió los ojos y de ellos salían lágrimas. Era imposible que estuviera con vida, pues ya la habían abierto y cerrado, a lo que rápidamente cerró la gaveta y en cuanto lo hizo comenzó a escuchar su llanto lastimero diciendo: «Quiero a mi mamá». Me quedé bastante impresionada al escuchar su experiencia
y decidimos ir juntos a ver a la pequeña, pero cuando llegamos ya se la habían llevado sus padres. Aunque mi compañero y yo le hicimos un par de oraciones, al parecer el espíritu de la pequeña niña se quedó en aquel lugar, pues en algunas ocasiones me ha tocado verla a lo lejos de los pasillos. Ya no me da miedo, pues me he acostumbrado a ese suceso y otros más que me han estado ocurriendo, pero los dejo para otra ocasión. Saludos y muchas gracias. Soy paramédico. Esto que voy a contar le sucedió a Víctor, un amigo que tiene muchos años en la CEMEFO, que es el Servicio Médico Forense. Él llegaba a recoger cadáveres a la misma escena donde yo recogía a los que sobrevivían de algún accidente o situación. Hace algunos años tuvieron problemas con la unidad para trasladar cadáveres y nos pidieron de favor que si nos podíamos llevar a una chica que había fallecido. Esta perdió la vida en un lamentable accidente vehicular. Su cuerpo pequeño y ebrio había salido disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su carro, después de haber chocado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó tanto su cuello que sus vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente. Llegamos y no había nada que hacer. Ella estaba tirada en el piso con la mirada perdida. Su pequeño cuerpo de apenas unos 17 años de edad en una posición indolente. Se le revisó por protocolo y no había nada que hacer, pero su mirada fría y quieta era bastante perturbadora. Al revisarla, ella te devolvía la mirada, sin parpadear, sin vida. Ella ya no estaba ahí, pero su cuerpo te respondía. Se le cubrió con una sábana en espera del peritaje. Llegó Víctor, le pasaron los papeles y procedió a levantar el cuerpo. Se embolsó y nos pidió el favor. Él se subió a la unidad con nosotros. Llegamos al CEMEFO, descargamos y la colocamos en la plancha. Su cuerpo de 1,50 m se veía como una isla en medio de toda esa placa de mármol e igual de blanca. Víctor se quedó ahí a hacer la necropsia de ley. Preparó sus instrumentos, empezó a inspeccionar el cuerpo de la niña. Tenía algunos moretones y algunas cortadas. El impacto con el parabrisas le abrió la piel. Inspeccionó, como lo dice el protocolo, cada órgano con la delicadeza y el respeto que merece un fallecido. Al momento de llegar a los pulmones, se detuvo. Algo no estaba bien. Se sentía eso en el ambiente. Una extraña sensación que le recorría todo el cuerpo. Su mano izquierda la tenía en el pulmón de ella. La derecha, en el cuchillo de disección, estaba totalmente quieta. Su mirada estaba directo al pulmón. No quería voltear a ningún otro sitio, pero algo no estaba bien en ese momento. Sus ojos querían voltear alrededor, pero sabía que algo sucedería. Con miedo, apretó el cuchillo, respiró profundo y se dio valor. Volteó y no había nada malo. Respiró aliviado y de nuevo hizo un corte en el pulmón para ver cómo estaba y seguir el procedimiento. Cuando iba a checar la laringe, la vio. Ella estaba con los ojos abiertos, viéndolo fijamente. La mano de Víctor tomaba la garganta de la niña. Ella tenía la vista clavada en él. No supo en qué momento el cuerpo realizó ese efecto normal y abrió los ojos. Pero es algo que pasa.
se repetía a sí mismo. Le cerró los ojos y siguió revisando todo. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó cortando el cuero cabelludo y jaló hacia el frente de la cara. Esta quedó tapada hasta la nariz. El cráneo pequeño se movía suavemente mientras trataba de fracturar adecuadamente. Cuando lo hizo, se le ocurrió mirar a la niña. Ella estaba sonriendo. Sonreía con los dientes expuestos levemente. No pudo seguir con el procedimiento y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, le comentó lo que había pasado. Ambos fueron a la sala. La niña estaba ahí, sin alguna expresión. No pasó nada, solo lo imaginaste, le dijo el doctor. Ese otro doctor se puso los guantes y junto con Víctor siguieron con el procedimiento. Terminaron y al momento de regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta que la niña estaba mirándolos, aunque ahora estaban parados del otro lado de la plancha. Cerraron el cuerpo y llenaron los formularios. Al regresar a ver el cuerpo, este sudaba. Cuando llegó el doctor Pereira, el más viejo del grupo, le comentaron todo. Él solo les dijo: no la limpien, no le quiten el sudor. La niña no quiere irse sola. Si la limpian, ustedes al rato se sentirán mal. Déjenla. Está buscando a quién llevarse. Algún familiar vendrá y la limpiará. Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Al decir esto el doctor se quedaron callados. Más tarde llegaron sus padres a reconocer el cadáver. El doctor Pereira fue quien les mostró el cuerpo. Víctor los veía de lejos. Al final vio cómo su papá le limpiaba el sudor de la frente. Después de todo, la chica no se fue sola. Esa tarde, a mí me tocó ir a sacar a su padre de entre los fierros de su camioneta y a Víctor de nuevo a hacer la necropsia, pero esta vez del papá. Extrañas coincidencias, ¿no creen? Muchas gracias por escuchar mi relato. Se despide su amigo Leo Reyes. Una noche en la morgue, basado en hechos reales por Rafael, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hola, mi nombre es Rafael. Esta historia que estoy por contar aún me causa escalofríos y pesadillas. Ya hace 2 años, o sea, en el 2017, comencé a trabajar en una funeraria dando servicios. Cuando una persona fallecía, sus familiares nos pedían acudir a su domicilio. Debo mencionar que como yo vivo en un pueblo, la mayoría de personas no acuden a una morgue, a que hagan sus autopsias ni nada de eso. Solo va un doctor a checar que la persona esté efectivamente sin vida, y eso es todo. De vez en cuando, las personas más pudientes acuden a los servicios de morgue. Solo 2 ocasiones me tocó que lleváramos a personas a que las arreglaran y prepararan en una pequeña morgue, o no sé cómo llamarla, la cual se encuentra a unos 40 minutos de mi pueblo. La primera ocasión solo llevamos el cuerpo y regresamos a las horas para posteriormente llevarlo a que sus familiares y amigos lo velaran. Pero la segunda y última vez que fue la experiencia más aterradora que me he llevado. Resulta que llevamos el cuerpo de un hombre que se había accidentado y un golpe en la cabeza fue quien le arrebató la vida. Pero en esa ocasión yo iba con el dueño de la funeraria y me dice: «Vente, vamos a que te enseñes cómo arreglan un cadáver». Llegamos al lugar donde realizaban estos procedimientos.
En realidad desconozco cómo sea una morgue o qué procedimientos realicen, pero en este lugar era como una bodega. En su interior había varias divisiones con salones o cuartos. No sé cómo explicarlo, fue confuso para mí. Pues resulta que nos atiende un empleado del lugar y procedimos a bajar al fallecido en una camilla, para después llevarlo a un salón donde había un tipo cama alta, de concreto, algo así como una plancha, donde pusimos el cuerpo. En el interior de esta sala había todo tipo de instrumentos para el trabajo con el cuerpo. Mi patrón le dice a esta persona: aquí te dejo a este muchacho para que vea cómo preparas al difunto. Yo me quedé muy sacado de onda, pues me daba algo de miedo estar en presencia de una persona fallecida, y más aún al ver lo que le iban a hacer. No dije nada, más por vergüenza y necesidad de que en realidad ocupaba el trabajo, además de que la paga era buena. En fin, empecé a conversar con la persona esta mientras le inyectaba alguna sustancia al cuerpo. Me dice: en esas gavetas del fondo es donde colocamos los cuerpos que están terminados, y dentro de estas está frío para que estos no se descompongan o duren más tiempo, porque en muchas ocasiones los familiares tardan días para arreglarlo del sepelio, porque esperan más familiares que vengan de los Estados Unidos o cosas así. En otras ocasiones llegan cuerpos de accidentados y muchas veces no reclaman el cuerpo y pasan hasta semanas. Yo, muy interesado en ese momento, le pregunté qué hacían con los cuerpos que nadie reclamaba, a lo que me contestó que en ocasiones los donaban a las universidades de medicina para que practiquen con ellos, o en otras ocasiones los metían a un horno a quemar. Esa respuesta para mí fue algo inquietante, pensar que algún día podría terminar en un lugar así. Esta persona supuestamente tenía conocimientos para hacer los procedimientos al cuerpo, lo que me dejó pensando que no era un profesional. Después me acerqué y me llevó a ver los cadáveres. En ese momento tenía mucho miedo y a la vez curiosidad. Abrió algunas gavetas y todos los que allí estaban tenían una cara sin expresión. Eso me llenó de mucha tristeza y miedo a la vez. En eso me dice: déjame, voy al baño, no tardo. En cuanto me dijo eso, me quedé muy inquieto, y al irse, de la nada comencé a sentir un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Fui y me senté en una silla frente al cuerpo que tenía que arreglar. De un momento a otro, escuché a alguien llorar, como un llanto de un pequeño. No sabía qué ocurría en ese momento, y al parecer el llanto provenía de la gaveta donde estaban varios cuerpos. No tardé ni 2 segundos y salí corriendo de ese lugar, esperando a que llegara ese tipo del baño. Me encontraba fuera del salón, y no sé qué necesidad sentí de mirar por la puerta, que tenía una pequeña ventana, de esas que son opacas. Del otro lado estaba una persona dentro. Me quedé pensando: ah, caray, no me di cuenta que había regresado del baño el tipo. Al abrir la puerta, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que el cuerpo de la persona que se encontraba en la plancha a la cual le harían la autopsia se encontraba parado de espaldas a mí. Todo mi cuerpo parecía una gelatina. No me pude mover por algunos segundos, y en cuanto pude, me di la vuelta y salí lo más rápido de ahí. Al atravesar la puerta, choqué de inmediato con el tipo de la morgue y otro susto más. Al verme me dice, muy quitado de la pena: ¿por qué tan pálido? ¿A poco ya te asustaron? Vente, vamos a la cocina por un café para que te relajes. Me fui con él, me sentó y me sirvió un café. Cuando me sentía más tranquilo, le platiqué lo que escuché en un principio, y después le dije que la persona que le habíamos llevado estaba parada, que tal vez se encontraba vivo. Cálmate, mira,
Esto es común en este tipo de lugares. Se empiezan a manifestar presencias sobrenaturales, y más cuando eres susceptible. Ese llanto que escuchaste en un principio pertenece a un niño que nos trajeron hace 2 noches. Desde la primera vez que lo arreglé y lo metí al refri para conservarlo, comenzó a llorar. Esto es porque cuando falleció, no supo que falleció, y extraña a su mamá quizá, o qué sé yo. Así suele pasar esto aquí. Y el señor que ustedes trajeron ya estaba sin vida, pero quizá dejó cosas pendientes en este mundo, y es por eso que a ti te tocó verlo. Mira, ven, acompáñame. Realmente yo tenía mucho miedo, pero al llegar al salón, el cuerpo se encontraba en el suelo, y otra vez se me heló la sangre. A lo que nuevamente me vuelve a decir: esto pasa seguido, ven, ayúdame a levantarlo. Comenzó a abrirlo y no sé qué tantas cosas le hizo. Yo decidí mejor estar todo el tiempo en mi celular para distraer un poco mi mente. Después de unas horas, llegó el dueño de la funeraria por mí y con una voz un poco burlona me dijo: ¿Qué onda, mi Rafa? ¿Cómo le fue? No le dije nada en ese momento, hasta que llegamos de regreso con el cuerpo preparado y terminando nuestro trabajo. Al día siguiente fui por mi paga del día anterior y las últimas palabras que le dije fueron: renuncio. Dejé que el dueño siguiera hablando como loco sin darle ninguna explicación. Me di la media vuelta y seguí mi camino sin voltear atrás. Esa ha sido mi experiencia paranormal en un lugar de esta índole. Nunca más he vuelto a pararme en una funeraria ni velorio, y mucho menos en una morgue. ¿Qué tal, amigos? Espero su opinión en la caja de comentarios y espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir, me ayudarían bastante. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.